Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos adentramos en un tema que, genera perspectivas muy diversas, ¿no? La relación entre el Evangelio y el Shabbat, el día de reposo semanal. Así es, un tema con mucha tela que cortar. Tenemos ante nosotros material de una fuente específica, un análisis en video que presenta una visión particular. Sostiene no solo que el Evangelio incluye el Shabbat, sino que de hecho lo exalta, le devuelve un lugar preeminente. Interesante punto de partida, ¿sí? La fuente que guía nuestra conversación hoy es un video de YouTube, se llama Evangelio y Shabbat, del canal Ángel Echegrau. Y este material argumenta que ciertos milagros realizados por el Mesías, a quien la fuente se refiere como Yahshua, precisamente en día de Shabbat, no fueron meras coincidencias. Se presentan como actos deliberados, ¿sabes? Que revelan dimensiones clave de su mensaje y propósito. Claro, como si tuvieran un significado especial por ocurrir ese día. Exacto. Y a mí me intriga especialmente esa idea de que el Evangelio exalta el Shabbat. Porque, a menudo se piensa casi lo contrario, ¿no? Es verdad, es una perspectiva que choca con algunas interpretaciones más extendidas, digamos. Nuestra misión hoy entonces es desentrañar los argumentos centrales de esta interpretación. A ver, ¿por qué considera la fuente que el Shabbat es tan crucial dentro del mensaje del Evangelio? Buena pregunta. ¿Y qué lecciones específicas extrae de los milagros realizados en ese día? Y vamos a explorar un concepto que introduce la fuente, las llamadas 7 dignidades que el Mesías ofrecería. Las 7 dignidades, ¿sí? Y cómo, según esta visión, claro, se conectarían con la observancia del Shabbat y estos actos milagrosos. Así que, pues empecemos a analizar esto a fondo. Vamos a ello. Interesante. Afirma que el Mesías tiene 7 dignidades, cualidades divinas, podríamos decir, para ofrecer a quienes creen en él. Sí, las enumera. Poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Eso es. Y la fuente sugiere que no son meras promesas futuras o conceptos abstractos, sino realidades accesibles. Exacto. Y aquí viene la conexión clave que mencionabas. Se postula que el Shabbat es un momento especialmente designado para recibir o quizás experimentar estas dignidades. Ahí está el vínculo. Exacto. Y lo que resulta particularmente llamativo, yo diría, es cómo la fuente teje esta idea de las dignidades directamente con el significado y la observancia del Shabbat. Va, como decíamos, un poco a contracorriente. Sí. Argumenta que el Evangelio, lejos de abolir o minimizar el Shabbat, busca activamente corregir las interpretaciones humanas que a su juicio lo habían desvirtuado. O sea, limpiarlo de añadidos humanos. Eso es. El propósito sería restaurar el Shabbat a su intención original. Un día de liberación, de bendición divina. Se insiste mucho en que el Evangelio lo libra de estos prejuicios humanos para revelar su verdadera exaltación. Esa idea de corregir interpretaciones parece central en el argumento. Totalmente. De hecho, la fuente menciona el concepto de ignorancia voluntaria y cita un pasaje de la segunda epístola de Pedro. Sí, 2 Pedro 3:5, si no recuerdo mal. La sugerencia es que, a veces, se eligen ignorar aspectos de las Escrituras que resultan incómodos o que no encajan con ciertas tradiciones. Y esto lleva a una comprensión incompleta. Claro, como una especie de selección a la carta. Algo así. Y según esta perspectiva, el rol del Shabbat sería uno de esos aspectos frecuentemente malentendidos o directamente ignorados. Así es, la fuente lo presenta como un punto crucial que, si se ignora, deja incompleta la comprensión del propio Evangelio. Y para ilustrar cómo el Evangelio exalta y redefine el Shabbat, el análisis se centra en los milagros ocurridos en ese día. ¿Los milagros en Shabbat? Sí, menciona 7 en total, pero profundiza en 3 ejemplos principales que considera paradigmáticos, muy representativos. Perfecto, pues entremos entonces en esos ejemplos. El primero que destaca la fuente es la sanación del paralítico junto al estanque de Betesda. Un relato muy conocido, está en Juan, capítulo 5. Sí, un clásico. Hablamos de un hombre que llevaba, 38 años enfermo. Una condición crónica, esperando una sanación milagrosa en ese lugar. Muchísimo tiempo. El Mesías se le acerca y, sin más preámbulos, le da una orden muy directa. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre sanado. Instantáneamente. Pero lo crucial para el argumento de la fuente es que esto sucede en Shabbat.
Y aquí, claro, la situación se tensa rápidamente. Claro. Los líderes religiosos de la época confrontan al hombre sanado y luego al propio Mesías. Pero el punto de fricción, según relata Juan y subraya esta fuente, no es la sanación en sí misma, que era algo maravilloso, sino el hecho de que el hombre estuviera cargando su camilla, su lecho. Ahí está el detalle. ¿Y por qué era eso un problema para ellos? Pues porque según su interpretación de la ley basándose en mandamientos como los de Levítico 23, que prohíben realizar trabajos en Shabbat, cargar un lecho se consideraba una forma de trabajo, una actividad prohibida. Entiendo. Y aquí es donde la fuente ve una colisión. Pero ojo, no entre el Mesías y la ley divina en sí, sino entre el Mesías y la interpretación humana restrictiva que se había hecho de esa ley. Se argumenta con fuerza que el Mesías no está violando el mandamiento del Shabbat. Interesante distinción. De hecho, la fuente resalta mucho la respuesta del Mesías ante esta acusación, que está registrada en Juan 5:17, y la pronuncia precisamente en ese contexto de Shabbat. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una afirmación potente, sin duda. Fundamental, según la fuente. Sugiere que hay un trabajo divino que no solo es permisible en Shabbat, sino que es propio y característico de ese día. Eso nos lleva a una pregunta clave, claro. Si cargar un lecho era trabajo prohibido para unos, pero el Mesías dice que él y el Padre trabajan en Shabbat, ¿qué distinción establece la fuente entre estos tipos de trabajo? Buena pregunta. La fuente presenta un contraste muy marcado, basado en su lectura de las Escrituras, claro. A ver. Por un lado, está lo que llama el trabajo humano post-caída. Se refiere a Génesis 3, después del pecado. Este trabajo se describe como una consecuencia del pecado, teñido de dificultad, de aflicción, sudor, espinos y cardos. Es un trabajo que agota, que oprime. El trabajo como carga, digamos. Exacto. Y el descanso del Shabbat, desde esta perspectiva, sería primordialmente un cese de ese tipo de labor-aflicción, una liberación semanal de esa carga. Entiendo. Un respiro de la fatiga, de la maldición asociada al trabajo tras la caída. ¿Y el otro tipo de trabajo? Por otro lado está el trabajo divino, o el trabajo del Mesías. Este no tiene que ver con la aflicción, para nada. Tiene que ver con la creación, con el sostenimiento del universo y, muy importante en este contexto, con actos de restauración. ¿Restauración? ¿Cómo qué? Pues sanar, liberar, bendecir, impartir vida. Es una obra benéfica, creativa, restauradora. No es una carga, sino una manifestación del poder y la bondad divinas. Vale. Y la fuente argumenta que este tipo de trabajo no solo no está prohibido en Shabbat, sino que es precisamente el tipo de actividad que lo caracteriza y le da su verdadero sentido. Así que, al sanar al paralítico y ordenarle cargar su lecho, ¿qué está haciendo el Mesías según esta interpretación? Pues, según la fuente, está haciendo varias cosas a la vez. Primero, está demostrando el poder restaurador del Evangelio, sanando una enfermedad larguísima. Clarísimo. Segundo, está redefiniendo activamente el propósito del Shabbat, no como mera inactividad, sino como un tiempo señalado para la restauración divina activa, para ser liberado de las consecuencias del pecado, la enfermedad en este caso, y también de la maldición del trabajo o aflicción. ¿Y lo de cargar el lecho? El acto de cargar el lecho, que era la prueba visible de la sanación, se convierte entonces en un símbolo de esa liberación y restauración. Es un trabajo de honra, de dignidad recuperada. Ya no es el trabajo carga. Vino para sanar y la honra restaurada al hombre, que pasa de ser un inválido postrado a caminar libremente. Tiene sentido. Y esto ocurre, insiste la fuente, en el día de Shabbat, subrayando su rol como tiempo para recibir estas bendiciones. Además, no olvidemos la advertencia final que el Mesías le da al hombre en el templo. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cierto. Eso también se interpreta como parte de esta restauración integral, no solo física, sino también espiritual, un llamado a un cambio de vida profundo. Muy interesante cómo se conecta todo. Pasemos al segundo ejemplo que analiza la fuente. La sanación de un hombre ciego de nacimiento. Este está en Juan capítulo 9. Otro milagro realizado en Shabbat. Así es. Aquí, el elemento que genera controversia es el método usado, ¿no? El Mesías hizo el lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego antes de enviarlo a lavarse. Nuevamente nos encontramos con la misma dinámica. Los fariseos, según el relato, se fijan en el acto de hacer lodo. Desde su perspectiva interpretativa de la ley, amasar o mezclar de esa manera constituía un trabajo prohibido en Shabbat. ¿Otra vez el trabajo? Otra vez,
La fuente, sin embargo, propone una lectura más simbólica y teológica de este acto. ¿En qué sentido? A ver. Interpreta al Mesías, que poco antes en ese mismo contexto se había autodenominado la luz del mundo, Cierto. actuando precisamente como tal, trayendo luz, vista física y, simbólicamente, entendimiento espiritual a quien estaba en tinieblas, el ciego. La fuente incluso traza un paralelo entre la condición de este ciego y la descripción de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Ah, mira. Esa comunidad que se cree rica, pero es espiritualmente pobre, ciega y desnuda. El acto de hacer lodo, entonces, no se ve como un trabajo ordinario y prohibido, sino como parte intrínseca de la obra divina de dar vista y entendimiento. Una manifestación más del trabajo restaurador del Mesías. Entiendo. La controversia, entonces, según esta visión, no era realmente sobre si descansar o no, No exactamente. sino sobre la autoridad para interpretar qué actividades son acordes con el espíritu del Shabbat. O sea, ¿quién define lo que es lícito hacer en este día sagrado? Precisamente, ese parece ser el núcleo del conflicto que la fuente identifica. Se menciona cómo surge la pregunta entre la gente y los líderes. ¿Somos discípulos de Moisés o de este hombre? Claro, la disyuntiva. Pero la fuente se apresura a aclarar que, desde su perspectiva teológica, no hay una contradicción real entre Moisés representando la ley divina y el Mesías. El problema, argumenta, reside en las interpretaciones humanas, cargadas de tradiciones y legalismos. Lo que se había añadido. El Mesías entonces estaría restaurando la comprensión correcta de la ley, incluyendo el Shabbat. Vale, clarísimo. Vayamos al tercer ejemplo que la fuente resalta. La sanación de una mujer que había estado encorvada por 18 años. Este relato está en Lucas 13. Sí. Y de nuevo, el escenario es significativo. Ocurre dentro de una sinagoga, el lugar de reunión y enseñanza. Y en día de Shabbat, el patrón se repite. Y aquí la fuente también recurre a una interpretación simbólica. Ve en esta mujer encorvada una posible representación del pueblo de Dios o de una parte de él que está doblado, oprimido. ¿Oprimido por qué? Bueno, ya sea por enfermedad física, como en este caso, o por tradiciones humanas que agobian, o por una condición espiritual deficiente. Necesita ser enderezada, liberada. Ya. Y el hecho de que el Mesías enseñe y sane dentro de la sinagoga y en Shabbat es visto como altamente significativo. Subraya, según la fuente, la intención del Mesías de corregir las interpretaciones erróneas y traer restauración a su pueblo precisamente en el lugar y el tiempo designados para la adoración y la instrucción divina. Entonces, si estos milagros en Shabbat tienen este enfoque restaurador tan específico, ¿implica la fuente que los milagros realizados en otros días tenían un propósito diferente? ¿Hay alguna distinción? La fuente sugiere una distinción, sí. Realiza un contraste, digamos, entre los milagros en Shabbat y los realizados fuera de Shabbat. Ajá. Los que ocurren en Shabbat como los 3 que hemos discutido, más otros que menciona como la sanación del hombre con la mano seca, el hidrópico o la liberación de un endemoniado en la sinagoga, se presentan como enfocados primordialmente en la restauración del pueblo de Israel, vistos como figuras de creyentes necesitados de sanación física y espiritual. Como una restauración interna, por así decirlo. Algo así. Una restauración interna del pueblo de Dios, sí. ¿Y los milagros fuera de Shabbat? ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues milagros como transformar el agua en vino en Caná, sanar al siervo de un centurión romano que era un gentil, calmar una tempestad en el mar, multiplicar panes y peces para alimentar multitudes, caminar sobre el agua o incluso la resurrección de Lázaro. Que son impresionantes también, claro. Inmensos. Son demostraciones tremendas de poder divino y compasión. Pero la fuente parece sugerir que podrían tener un alcance o un énfasis diferente. No es que unos sean más importantes que otros, ojo. Entiendo. No es una jerarquía. No, sino que los realizados específicamente en Shabbat tendrían esta conexión particular con la restauración física y espiritual del creyente, con la recepción de esas dignidades dentro del marco del día de reposo divinamente señalado. Esto nos lleva a otro punto que mencionaste antes, de pasada, la controversia del calendario. Si el Shabbat es tan crucial para esta restauración específica, ¿cómo encaja esa discusión sobre cuándo observarlo? Bueno, la fuente introduce brevemente esta cuestión. Menciona que existe un debate sobre qué calendario o qué ciclo semanal seguir para identificar el verdadero Shabbat.
Alude a una diferencia entre una semana basada en ciclos astronómicos y una semana solar continua, como la que usamos mayormente hoy. Vale, ¿y por qué es importante según la fuente? Pues, desde la perspectiva de esta fuente, determinar y observar el Shabbat en el momento correcto no es un detalle secundario. Se argumenta que es vital. ¿Vital por qué? Porque si el Shabbat es el tiempo específicamente designado por Dios para impartir estas bendiciones restauradoras y dignidades, entonces observarlo en el día incorrecto implicaría, según esta lógica, no estar alineado para recibir lo que se ofrece específicamente en ese tiempo señalado. La forma y el tiempo correcto son cruciales en esta visión. Entiendo, es un punto que añade otra capa de especificidad a la observancia. Exacto. Y para redondear esta idea central de la restauración asociada al Shabbat y al Evangelio, la fuente recurre a una imagen profética muy poderosa del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Utiliza la visión del Valle de los Huesos Secos del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ah, sí, una visión muy conocida. Muy potente. En ella, Ezequiel ve un valle lleno de huesos humanos secos, dispersos, representando al pueblo de Israel en un estado de muerte espiritual, de desolación, de desconexión. Una imagen desoladora, sí. ¿Y cómo conecta la fuente esta visión con el Evangelio y el Shabbat? Lo conecta a través del proceso de restauración que describe Ezequiel. Dios le ordena a Ezequiel profetizar sobre esos huesos. Y pasan cosas. Sí, recuerdo. Primero hay un ruido, un temblor. Exacto, y los huesos comienzan a juntarse, cada hueso con su hueso, formando esqueletos ordenados. Luego reciben tendones, carne y piel, volviéndose cuerpos completos, pero aún sin vida. Les falta algo esencial. Les falta el espíritu. El paso final y crucial es cuando Dios ordena a Ezequiel profetizar al espíritu, aliento, viento, ruaje en hebreo, y el espíritu entra en ellos, y viven, y se ponen de pie. Un ejército grande en extremo. Impresionante. La fuente interpreta este proceso como una profecía detallada de la restauración espiritual del pueblo de Dios y argumenta que esto se cumple a través del Evangelio. Sugiere que los pasos claves son, primero, oír la palabra de Yahweh, específicamente la palabra que viene a través del Hijo, o sea, el Evangelio. Entendido. Segundo, ser reunidos y ordenados, hueso con su hueso. Y tercero, y fundamental, recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu correcto que da vida. Y el Shabbat. Pues la fuente liga íntimamente este proceso de vivificación y ordenamiento a la correcta comprensión y observancia del Shabbat. Lo ve como el tiempo y el contexto divinamente provistos para que esta restauración y recepción del Espíritu ocurran de manera plena en el creyente y en la comunidad. Vaya, sí que es una conexión fuerte la que plantea. Muy fuerte. Bien, hemos recorrido bastante terreno siguiendo la argumentación de esta fuente. Si intentamos sintetizar, para ir cerrando, ¿cuál sería la idea central que nos deja este análisis sobre Evangelio y Shabbat? Yo creo que la idea central que esta fuente quiere transmitir es que el Shabbat, lejos de ser una mera obligación legalista o un simple día de descanso pasivo, Que es como a veces se ve. exacto, es presentado como un tiempo divinamente activo y señalado para la restauración integral del ser humano a través del Mesías. Los milagros realizados en Shabbat no serían, desde esta óptica, actos aislados o casuales. Sino demostraciones deliberadas. Eso es, demostraciones deliberadas del poder inherente al Evangelio para sanar el cuerpo, liberar la mente y restaurar el espíritu. Serían como la punta del iceberg de esa restauración. Y al mismo tiempo, estas acciones servían para desafiar y corregir esas interpretaciones humanas que, según la fuente, habían limitado el propósito original del Sabbat. Exacto. Que lo habían reducido quizás a una serie de prohibiciones en lugar de verlo como una invitación a participar en la obra restauradora de Dios. Justo eso. El reposo verdadero que propone esta interpretación no es solo la cesación del trabajo aflicción humana, esa consecuencia del pecado. El trabajo penoso. Eso, sino que es entrar activamente en el trabajo divino. La obra de sanación, liberación y bendición que el Padre y el Hijo realizan continuamente. Y es en este entrar en el reposo trabajo divino donde se experimentarían esas 7 dignidades que mencionamos al principio: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza interior, honra restaurada, gloria reflejada y la capacidad de dar verdadera alabanza. Por lo tanto, para esta fuente, comprender y observar el Shabbat correctamente en su tiempo y forma, con la actitud adecuada, sería esencial para vivir la plenitud de esta dimensión restauradora del Evangelio. Es una perspectiva que ciertamente presenta al Shabbat
bajo una luz muy dinámica, muy activa. Sí, definitivamente. Y para concluir, siguiendo esa línea de pensamiento y conectando con la imagen de Ezequiel que acabamos de discutir, si la restauración culmina no solo con la vida individual, sino con un pueblo ordenado, hueso con su hueso y lleno del Espíritu Divino, Ajá. ¿qué podría sugerir esto sobre la importancia de la unidad, del orden y quizás de la guía del espíritu correcto dentro de la comunidad de fe hoy? Especialmente si se considera esta conexión tan estrecha que la fuente establece entre el Evangelio, el Sabbat como tiempo de restauración y la formación de ese pueblo vivificado. Es una pregunta muy pertinente. Es una pregunta que quizás valga la pena seguir meditando, ¿no? ¿Una idea final para la reflexión?